Tenemos un cuerpo, una masa cualquiera, que va a ser desplazada durante un trayecto de 60 metros con un vector fuerza de 40 newtons. Hay que calcular el trabajo realizado al finalizar este desplazamiento. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, la manera de resolverlo, si tenemos la fuerza y tenemos la distancia que se desplaza el cuerpo y sabemos que el trabajo realizado es igual a la fuerza por la distancia, entonces no tendríamos más que multiplicar estos 40 newtons por estos 60 metros. Entonces tendríamos que el trabajo realizado sería igual a 40 por 60 y esto me da 2400 newton metro. Esta unidad también se le conoce como el joule, que es la equivalencia a newton metro y es la unidad que se designa para el trabajo realizado. Entonces, de esta forma tendríamos una solución a nuestro problema y sería una solución completamente errónea, equivocada, mal. ¿Por qué es una solución equivocada? Porque como pueden ver en este dibujo, el vector fuerza tiene un ángulo de 30 grados. Esto quiere decir que estos 40 newtons se distribuyen entre el eje de las X y el eje de la Y. Es decir, estos 40 newtons no contribuyen en su totalidad al desplazamiento del cuerpo, que como pueden ver el desplazamiento es totalmente sobre el eje de las X. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a la solución correcta? Tenemos que saber cuál es la fracción o cuál es la parte de este vector que actúa sobre X y descartar la porción del vector que actúa sobre Y. En otras palabras, tenemos que descomponer al vector en su componente X y en su componente Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la forma es muy sencilla. Entonces aquí tenemos el eje de las X y acá tenemos el eje de la Y. Entonces, para descomponer el vector, simple y sencillamente hay que trazar líneas perpendiculares desde donde termine el vector hacia la componente que yo quiera sacar. Por ejemplo, para la componente X trazo una línea perpendicular al eje de las X desde donde termina mi vector hasta donde se intersecta con el eje de las X. Este sería mi componente en X. Para el componente Y hago lo mismo, trazo una perpendicular, que en este caso tendría que ser perpendicular a Y, desde donde termina mi vector hasta que se intersecte con el eje Y. Y este sería mi componente en Y. Ahora, lo que a mí me interesa es el componente en X, porque el desplazamiento es en X. No me interesa el componente Y. Entonces vamos a calcular el componente X. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya se habrán dado cuenta que hemos formado un triángulo rectángulo en donde mi vector, los 40 newtons, sería la hipotenusa, el componente en X sería uno de los catetos y el componente en Y sería el otro cateto. ¿Cuál es el ángulo que tenemos? Este es el ángulo de mi vector, que son 30 grados. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que me correlaciona el cateto adyacente, que es el que yo quiero calcular, con la hipotenusa? Pues esa función trigonométrica es el coseno. El coseno es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Conozco la hipotenusa, conozco el coseno porque tengo el ángulo y lo puedo calcular en mi calculadora. Y lo que quiero saber es
cuánto vale el cateto adyacente, porque el cateto adyacente es mi componente en X. Entonces, mi cateto adyacente es igual a el coseno de 30 multiplicado por la hipotenusa, que serían 40. Hemos hecho aquí un despeje en el cual la hipotenusa que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando, y esto es lo que me queda. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el componente X es igual a 34.641 newtons. Quiere decir que de estos 40 newtons, solamente 34.641 son los que actúan sobre el eje X, y la diferencia sería el componente en Y. Ahora, ya tenemos la fuerza real ejercida sobre el eje X, ya lo podemos multiplicar por la distancia. Entonces tendríamos que el trabajo realizado en X es igual a los 34.6 newtons multiplicado por la distancia, que son 60 metros, y eso me da un resultado de 2078.4 joules, y este sería el trabajo realizado.